Muy buenos días, muy buenas tardes. Mi nombre es Teresa Lanza y el día de hoy le voy a estar hablando acerca de lo que es el protocolo para el manejo del síndrome de aspiración meconial. ¿Verdad? Vamos a dar inicio a lo que es a la siguiente presentación. Vamos a iniciar, ¿verdad?, dando una introducción sobre qué es este síndrome, en qué consiste y así más adelante poder conocer su manejo correctamente, ¿verdad? Este síndrome de aspiración de meconio es una causa frecuente de insuficiencia respiratoria grave en recién nacidos a término con una morbilidad y una mortalidad muy variable asociada, ¿verdad? Ese síndrome de aspiración meconial es una dificultad respiratoria, también conocido como un distrés respiratorio, de recién nacido que ha aspirado un material fecal estéril de color verde llamado meconio hacia el interior de los pulmones. Entonces, eso también puede ocurrir antes del parto o en los momentos inmediatos del mismo. ¿Verdad? Después del parto lo que ocurre es que el meconio aspirado puede bloquear lo que son las vías respiratorias del recién nacido y hacer que las regiones de los pulmones se colapsen. Y a veces, ¿verdad?, los pulmones se bloquean solo parcialmente. Esto permite, ¿verdad?, que el aire llegue a ciertas partes del pulmón más allá del bloqueo, pero impide lo que es que éste sea expirado, ¿verdad? De esta forma, lo que ocasiona es que el pulmón afectado se expanda en exceso. Debido, ¿verdad?, que el meconio rara vez se encuentra en el líquido amniótico antes de las 34 semanas de gestación, el síndrome de aspiración meconial es a menudo, ¿verdad?, lo que es una enfermedad del infante a término o postérmino y se asocia a lo que es una morbilidad y mortalidad respiratoria significativa. En algunas ocasiones, ¿verdad?, los fetos evacúan meconio en el líquido amniótico antes del nacimiento, ya sea de forma normal o como respuesta a un factor estresante, ¿verdad?, que puede ser como la falta de oxígeno o ciertas infecciones. Esto, ¿verdad?, puede ocurrir que lo que ocurre es que el estrés les hace como jadear de una forma refleja y esto permite lo que es la inhalación de este líquido amniótico que contiene meconio en sus pulmones, ¿verdad? Hay ciertos factores de riesgo, ¿verdad?, que están asociados con este síndrome. Son como, por ejemplo, la hipoxia aguda intraparto, está la frecuencia fetal anormal, ¿verdad?, los recién nacidos pequeños para su edad gestacional, también el perfil biofísico que sea igual o menor a 6, ¿verdad? Y la historia materna, es decir, madres, ¿verdad?, que presenten, que habían presentado un embarazo prolongado, que han tenido preeclampsia en embarazos anteriores, ¿verdad? Hipertensión materna, diabetes, tabaquismo, ¿verdad?, entre otros. Vamos a conocer también lo que es la etiología, ¿verdad? Las causas. Como se le estaba mencionando, ¿verdad? El estrés fisiológico durante lo que es el trabajo de parto y el parto debido a la hipoxia, ¿verdad? O a la acidosis causada por esa comprensión del cordón umbilical o por esa insuficiencia, ¿verdad?, placentaria, puede hacer que el feto, ¿verdad?, elimine meconio en el líquido amniótico antes del parto. ¿Verdad? La expulsión del meconio también puede ser normal antes del nacimiento, particularmente recién nacidos, ¿verdad?, que sean nacidos de término o postérmino. Sin embargo, ¿verdad?, nunca se considera normal la detección de meconio en el parto de un recién nacido prematuro. Durante el parto, ¿verdad?, los recién nacidos con esta eliminación de meconio lo aspiran, lo que desencadena lo que es una lesión pulmonar y una dificultad respiratoria, teniendo, ¿verdad?, como consecuencia lo que es el síndrome de aspiración meconial. Vamos a conocer también lo que son sus signos y síntomas, ¿verdad? Los signos del síndrome de aspiración de meconio son taquipnea, ¿verdad? Uno de los más frecuentes, que esto es, ¿verdad?, cuando la respiración es demasiado acelerada. También se provoca lo que es un aleteo nasal, ¿verdad?, que es cuando las fosas nasales se ensanchan, cuando se respira. Y esto es con frecuencia lo que es un signo que tiene dificultad para respirar, ¿verdad? Están las retracciones, está la cianosis también, ¿verdad?, que es esa coloración azulada de la piel o la desaturación. Están los estertores, ¿verdad?, que son esos ruidos como chasqueantes o burbujeantes de los pulmones. Está el roncus, también la tinción amarilla verdosa del cordón umbilical, los lechos unguiales, la piel, ¿verdad? También la tinción meconial puede ser visible en la bucofaringe y en la laringe y en la tráquea, ¿verdad? Vamos a conocer también lo que es la parte del diagnóstico. Se sospecha, ¿verdad?, que el diagnóstico de síndrome de aspiración de meconio cuando un recién nacido presenta dificultad respiratoria en presencia de líquido amniótico es que contiene lo que es meconio, ¿verdad? El diagnóstico normalmente se confirma por una radiografía de tórax que muestra lo que es esa hiperinsuflación, ¿verdad?, en ciertas zonas variables. Eh, También, ¿verdad?, los hallazgos iniciales en la radiografía pueden confundirse muchas veces con lo que es los hallazgos en una taquipnea transitoria del recién nacido. Sin embargo,
¿verdad? Lo que a menudo separa a los recién nacidos con este síndrome de aspiración de meconio es que aquellos con esa taquipnea transitoria es básicamente la hipoxemia, ¿verdad? Significativa presente en la hipertensión pulmonar. Y también, ¿verdad? Recordar que este meconio puede aumentar lo que es el crecimiento bacteriano y el síndrome de aspiración de meconio es difícil de distinguir, ¿verdad? De la neumonía también bacteriana y es por eso que deben realizarse ciertos hemocultivos. Como podemos ver en pantalla, los aspectos clínicos, ¿verdad? Que son, está el líquido amniótico teñido de meconio, está la dificultad respiratoria al nacer, la auscultación pulmonar, las radiografías compatibles, el aumento del diámetro anteroposterior del tórax y los hallazgos radiológicos que podemos encontrar, ¿verdad? Son esos infiltrados difusos irregulares, las áreas de consideración o atelectasia, ¿verdad? Es decir, el colapso, ¿verdad? De los pulmones, los datos de atrapamiento aéreo, que pueden ser esos pulmones hiperinsuflados, el aplanamiento del diafragma y la fuga de aire, ¿verdad? Vamos a continuar también con lo que es la parte del diagnóstico diferencial, ¿verdad? Con esas enfermedades que pueden estar relacionadas con esta parte. Y tenemos lo que es la taquipnea transitoria al recién nacido, mencionada anteriormente, y que, ¿verdad? Recordando que este es un trastorno respiratorio que se observa poco después del parto o con mayor frecuencia, ¿verdad? En bebés que nacen antes de término o casi a término, ¿verdad? También tenemos el síndrome de membrana hialina, que es básicamente un cuadro de dificultad respiratoria que es grave y progresiva, ¿verdad? Que se produce fundamentalmente en recién nacidos. Tenemos la neumonía conatal, ¿verdad? Que es una infección pulmonar de un recién nacido. Tenemos los escapes aéreos en el neumotórax, en el neumomediastino. Tenemos una sepsis, ¿verdad? Y también malformaciones congénitas del pulmón y corazón. En la siguiente, ¿verdad? Vamos a conocer lo que es la parte de la epidemiología, ¿verdad? Aquí nos menciona que el líquido amniótico teñido de meconio se presenta lo que es entre el 3 y 14% de los embarazos, con una incidencia que es directamente proporcional a la edad gestacional. Poco frecuentes recién nacidos menores de 35 semanas gestacionales y de esos solamente 5 o 10% van a sufrir lo que es síndrome de aspiración meconial. Vamos a pasar, ¿verdad?, con lo que es la parte de la fisiopatología. Y vamos a iniciar definiendo qué es el meconio, ¿verdad? Para entender mejor el resto, ¿verdad? Entonces, vamos a iniciar qué es el meconio. El meconio es el nombre, ¿verdad?, que reciben las primeras heces del recién nacido. Esta consiste básicamente en una sustancia que es viscosa, espesa, de color verde, ligeramente oscura y que generalmente, ¿verdad?, se trata de una sustancia que no es liberada a través de las deposiciones del bebé hasta después del momento en el que éste finalmente ha nacido. No obstante, ¿verdad?, en ocasiones, sobre todo cuando el parto sufre un retraso, el bebé, ¿verdad?, podría evacuar lo que es ese meconio en el líquido amniótico, teniendo una evacuación intestinal antes del nacimiento. Entonces, si esto ocurre, podría existir el riesgo, ¿verdad?, de que se produzca el síndrome de aspiración meconial. Este meconio, ¿verdad?, es básicamente la acumulación, está repleto de lo que son esos materiales y sustancias del feto, que el feto ingirió, ¿verdad?, en el útero a lo largo del embarazo. ¿Cómo pueden ser estas sustancias? Puede ser lo que es el líquido amniótico, puede ser la bilis, el moco, las células de la piel, ¿verdad?, que han sido expulsadas también el agua. También contiene el anugo, ¿verdad?, que es ese cabello fino y suave que recubre el cuerpo del bebé. Entonces, ¿verdad?, como se estaba mencionando, vamos a ver también de que nos menciona acá que la expulsión de este meconio, ¿verdad?, puede ser causada por ese aumento del estímulo vagal en las compresiones del cordón umbilical y también por un aumento del tono simpático durante lo que es la hipoxia, ¿verdad? Que recordemos que este es un trastorno en el que hay una disminución del suministro de oxígeno a un tejido. La aspiración de este meconio, ¿verdad?, ocurre en el útero como consecuencia de la hipoxia que induce la aspiración del feto. Recordando también que la mayoría de los neonatos que desarrollan este síndrome de aspiración meconial, ¿verdad?, en el 60% nacen vía cesárea, ¿verdad? Esto indicando que la aspiración del meconio ocurre antes del nacimiento y que algunos casos, ¿verdad?, pueden ocurrir en la segunda etapa del parto cuando están naciendo lo que es la parte de los hombros y el tórax. También nos menciona, ¿verdad?, que el meconio puede migrar gradualmente a las regiones periféricas de los pulmones. Luego de esta migración a la vía aérea distal, el meconio puede bloquear, ya sea parcial o completamente, la vía aérea, provocando lo que es la hiperareación, es decir, cuando el aire queda atrapado en los pulmones y hace que estos se inflen en exceso, ¿verdad? O las atelectasias, que es un colapso completo o parcial, ¿verdad?, del pulmón o de ciertas regiones del pulmón, ¿verdad? En la siguiente parte vamos a estar viendo de que
El meconio, ¿verdad? Eventualmente es limpiado de los alvéolos por los macrófagos durante esa etapa. La inflamación lo que es juega un rol importante en la fisiopatología. Este síndrome de aspiración meconial induce lo que es la hipoxemia, que es una afección, ¿verdad?, que se presenta cuando no hay suficiente oxígeno en la sangre y puede ser causado por 5 causas. En la número 1 tenemos lo que es la obstrucción de la vía aérea, ¿verdad?, que es uno de los efectos más importantes, principalmente en las etapas iniciales. Aquí en esta ocasión, ¿verdad?, va a depender de las características y de la cantidad de meconio que ha sido aspirada, porque este meconio, ¿verdad?, puede lo que es obstruir ya sea parcial o totalmente lo que son las vías aéreas, ¿verdad? Llevando esto en lo que es una sobredistensión o un colapso de lo que son los alvéolos, ¿verdad? Que son esos sacos de aire en donde se produce el intercambio de gases. Entonces, con la aspiración, ¿verdad?, distal del meconio, puede ocurrir lo que es esa obstrucción parcial o total de la vía aérea. Y en las áreas, ¿verdad?, de obstrucción total se desarrollan lo que son esas atelectasias, ¿verdad? En cambio, en las áreas de obstrucción parcial ocurre lo que es ese fenómeno valvular que ocasiona lo que es el atrapamiento aéreo, ¿verdad?, o también conocido como esa hiperinsuflación pulmonar. También otra de las causas, ¿verdad?, que se producen en este caso son la vasoconstricción y la hipertensión pulmonar, ¿verdad? La hipertensión pulmonar, en estos casos me menciona acá que acompaña frecuentemente el síndrome de aspiración meconial con un cortocircuito de derecha e izquierda, provocando por el incremento en la resistencia vascular pulmonar. Esto ocurre, ¿verdad?, en el 20-40% de los neonatos con síndrome de aspiración, es una de las principales causas de muerte. Más adelante vamos a conocer un poco más sobre esta hipertensión pulmonar. La siguiente causa, ¿verdad?, que es importante, tenemos lo que es la inactivación de surfactante. El surfactante, ¿verdad? El uso de surfactante debe ser considerado en aquellos neonatos que tienen lo que es un síndrome de aspiración meconial, ¿verdad?, que produce esa falla ventilatoria de moderada a severa y con esos datos clínicos, radiológicos, esa inactivación de este mismo, ¿verdad? Ya que se ha demostrado, ¿verdad?, que la administración reduce el número de recién nacidos que van a necesitar oxigenación. Recordando que el surfactante, ¿verdad?, es esa sustancia que está presente en los pulmones, específicamente en los alvéolos, y que está compuesta principalmente, ¿verdad?, por fosfolípidos, lípidos neutrales y proteínas, ¿verdad? Y su principal función consiste básicamente en reducir esa tensión superficial alveolar. Entonces, aquí lo que pasa es que ese meconio tiene la capacidad de inactivar esta sustancia, ¿verdad? Llevando esto lo que es la disminución del volumen pulmonar y la oxigenación. También, ¿verdad?, la infección es otra causa, ¿verdad? Anteriormente, al principio nosotros mencionamos que el meconio es un excelente medio de cultivo bacteriano, ¿verdad? Y tenemos la neumonitis química, que esta es una inflamación de los pulmones, ¿verdad? Una dificultad respiratoria, esto debido a la inhalación de los vapores químicos. eh, ¿Verdad? Aquí nos menciona que el pH de ese meconio es aproximadamente de 7.1 a 7.2, por lo que la aspiración de meconio, ¿verdad?, puede causar esa irritación de las vías aéreas, además de esa neumonitis tóxica. Vamos a continuar hablando también lo que es la parte de la prevención. Aquí nos menciona, ¿verdad?, que la prevención preparto básicamente consiste en disminuir ese número de partos postérminos, en el monitoreo continuo de la frecuencia cardíaca durante el trabajo de parto y el manejo de las anormalidades de la frecuencia cardíaca fetal, ¿verdad? Recordando que por eso, ¿verdad?, por esta razón es siempre importante que las madres, ¿verdad?, acudan a esas visitas de seguimiento en un centro de salud, ¿verdad?, una institución de salud cercana, para siempre estar monitoreando, ¿verdad?, cada semana que les toca la frecuencia cardíaca fetal del bebé, ¿verdad?, porque eso nos puede indicar el inicio, ¿verdad?, de muchas anomalías que se pueden prevenir. También tenemos la prevención postparto en caso de recién nacido vigoroso. ¿Qué nos quiere decir esto? ¿Verdad? En ese recién nacido que tienen lo que es un llanto fuerte, espontáneo, que tienen una frecuencia cardíaca mayor de 100 y que tienen un buen tono muscular. Entonces, en estos casos se aspiran las secreciones de la boca y la nariz con una perilla, ¿verdad? Como se puede ver en la imagen. Y en caso de recién nacido no vigoroso, se debe evitar lo que es la estimulación del recién nacido a toda costa y se procede a lo que es la aspiración mediante lo que es una laringoscopía directa, ¿verdad? Pasamos a la siguiente y vamos a iniciar hablando sobre lo que es el manejo. Vamos a iniciar hablando sobre el que es el manejo. El manejo en general, ¿verdad?, adecuado es que nos dice que los recién nacidos, ¿verdad?, con sospecha diagnóstica de este síndrome de aspiración
meconial deben permanecer hospitalizados por en la sala de recién nacidos para estar en continua revisión, ¿verdad? Es necesario el monitoreo continuo, ya que eso puede mostrar el deterioro clínico rápido, ¿verdad? Una vez que el recién nacido desarrolla ese síndrome de aspiración meconial, el tratamiento es principalmente más que todo de sostén, ¿verdad? El mantenimiento. Entonces, para un manejo general, básicamente es importante el mantenimiento de una adecuada oxigenación, ¿verdad? Se debe mantener lo que es la saturación de oxígeno entre el 89 y 95%. Se debe tener una buena normotensión, ¿verdad? Una corrección de la hipoglucemia, de otros trastornos metabólicos también. Evitar también lo que es la parte de la manipulación excesiva, que esto puede provocar la hipertensión pulmonar y que todo esto, ¿verdad?, conlleva esa cortocircuito de derecha-izquierda que finalmente puede provocar una hipoxia o una acidosis, ¿verdad? También vamos a conocer el manejo hemodinámico, ¿verdad? Que es necesario el monitoreo continuo de esos signos vitales en caso de no contar con esos monitores de signos vitales, ¿verdad? Que a cada hora se está para ver la estabilización del paciente. Entonces, los pacientes, ¿verdad? Deberán de permanecer con esa presión arterial dentro de los límites normales para la edad gestacional, ¿verdad? Y para los días de vida. Y se deberá realizar también un monitoreo de la diuresis, ¿verdad? Es decir, de la micción en forma horaria. Tenemos el manejo ventilatorio. La ventilación mecánica, ¿verdad? La ventilación mecánica es aquella, ¿verdad?, que se conoce como todo procedimiento de respiración artificial que emplea un aparato, ¿verdad?, ya sea para suplir o colaborar con la función respiratoria de una persona. Como podemos ver, ¿verdad?, el manejo de la ventilación en el neonato con un síndrome de aspiración meconial, ¿verdad?, puede constituir un reto debido a la fisiopatología, ¿verdad?, pulmonar, resultado, ¿verdad?, como resultado de ese colapso y esas áreas de hiperventilación. La ventilación mecánica en esta parte tiene como objetivo más que todo lo que es el incremento, ¿verdad?, de la oxigenación con la disminución del barotrauma y eso, que más adelante vamos a conocer esa parte del barotrauma, y que el soporte que brindará el ventilador mecánico va a depender también de la severidad, ¿verdad?, de la dificultad respiratoria. Los neonatos, ¿verdad?, que tienen ese síndrome de aspiración meconial que presentan hipoxemia, ¿verdad?, también presentan lo que es hipercapnia, ¿verdad?, que se produce cuando hay demasiado dióxido de carbono en el torrente sanguíneo. También está la parte de la acidosis, ¿verdad?, que es esa afección en la cual hay demasiado ácido en los líquidos del cuerpo. Y también los de FiO2, ¿verdad?, los de la fracción de oxígeno inspirado, que todos esos son candidatos, ¿verdad?, para la parte de ventilación mecánica. Vamos a ver también lo que es el manejo metabólico, ¿verdad? El manejo metabólico. Nos menciona que se deberá mantener los niveles de glucosa dentro de los límites normales, además de evitar lo que es la acidosis, la hipocalcemia y cualquier otra alteración metabólica, ¿verdad? Y está el manejo infeccioso, ¿verdad? Porque la presencia de meconio incrementa esa posibilidad de presentar cultivos positivos en neonatos, ¿verdad? Porque, una vez más recordando, que el meconio, ¿verdad?, es un excelente medio de cultivo bacteriano. Es por eso que también se debe tener un manejo sobre la parte infecciosa. Vamos a continuar hablando sobre lo que es la parte de el manejo de las complicaciones, ¿verdad? La hipertensión pulmonar. La hipertensión pulmonar es esa presión alta, ¿verdad?, que existe en las arterias de los pulmones. Es un síndrome caracterizado por esa elevación sostenida, ¿verdad?, de la resistencia vascular pulmonar que está asociada con la resistencia vascular sistémica normal o baja. Los niños, ¿verdad?, como que nacen con esas arterias pulmonares estrechas o con las arterias o las arterias se engrosan, ¿verdad?, y se estrechan con el tiempo, entonces ese estrechamiento de las arterias provoca lo que es un aumento de la presión. El ventrículo, ¿verdad?, derecho, que bombea sangre a los pulmones para recibir oxígeno, y en los casos de esa hipertensión arterial pulmonar, ese tipo de hipertensión, el ventrículo derecho, ¿verdad?, necesita bombear el aumento de presión en las arterias pulmonares. Entonces, esto con el tiempo puede conducir lo que es a problemas cardíacos igualmente. Y tenemos los factores de riesgo, ¿verdad? Los factores de riesgo que están asociados con la parte de hipertensión pulmonar es que sean del sexo masculino, que pertenezcan a la raza negra o asiática, que tenga sobrepeso materno, diabetes materna, asma, nacimiento por cesárea, pretérmino tardío, hipotermia, hipocalcemia, ¿verdad? Que es una afección en la cual hay niveles de calcio en sangre son bajos, una policitemia, ¿verdad? Que es esa enfermedad que hay demasiados glóbulos rojos en la médula ósea y la sangre, lo que hace que la sangre se espese, y las infecciones maternas, ¿verdad? Vamos a continuar hablando entonces sobre lo que es el manejo en la parte de la sala de labor y parto. ¿Qué nos menciona acá?
Básicamente nos menciona que el reconocimiento oportuno de esta hipertensión pulmonar y la corrección de factores, ¿verdad?, que evitan la disminución de la resistencia vascular pulmonar, todos esos signos más importantes es la hipoxemia, ¿verdad?, que esos recién nacidos presentan frecuentemente episodios de saturación. Básicamente, para tener un adecuado manejo consiste, ¿verdad?, en el mantenimiento de la oxigenación. Y con esto, ¿verdad?, se van a evitar muchos de esos efectos que se producen, como una hipoxia, una hipoxemia, como una hipocalcemia, una acidosis, ¿verdad? Entonces, el control de todo, de la presión arterial, mantenerla en los rangos normales, la glucosa, la parte del manejo de la parte infecciosa. Entonces, manteniendo todo eso, ¿verdad?, dentro de los límites normales, se va a controlar, ¿verdad? Va a tener una adecuada recuperación. Vamos a pasar también con la siguiente diapositiva que nos va a hablar acerca de las medidas de soporte, ¿verdad? Una vez diagnosticada lo que es hipertensión pulmonar, se deben implementar medidas de soporte vital, ¿verdad? Como se estaba mencionando, se debe lograr lo que es la parte de la normotermia, ¿verdad? La corrección de las anormalidades metabólicas, principalmente de la hipoglucemia, hipocalcemia, acidosis, policitemia y demás, ¿verdad? También tenemos lo que es la parte de fuga aérea, barotrauma, ¿verdad? Que se mencionó anteriormente en una parte, y que básicamente el barotrauma se define como ese síndrome caracterizado por la presencia de aire en cavidades virtuales. Existe una clasificación de acuerdo al área anatómica afectada, ¿verdad? Puede ser lo que es el neuromediastino, que recordando que el mediastino, ¿verdad?, es la parte del tórax que está entre el esternón y la columna vertebral y entre los pulmones. Y esta zona, ¿verdad?, contiene lo que es el corazón, los vasos sanguíneos grandes, la tráquea, ¿verdad?, el timo, el esófago, tejidos conectivos, ¿verdad? Y eso consiste básicamente en la presencia de aire en esta estructura, ¿verdad?, en el mediastino. Existe esa insuficiencia respiratoria de grado leve y la auscultación de los ruidos cardíacos se encuentran apagados. Tenemos también en la parte del neumotórax, que puede ser dos, puede ser un neumotórax simple o a tensión, ¿verdad? El simple, el paso de aire al espacio pleural es escaso en ese caso, sin que llegue, entonces no llega a producirse cierto compromiso respiratorio ni circulatorio, entonces pueden ser asintomáticos incluso, ¿verdad? El neumotórax a tensión, en cambio, sí constituye lo que es una urgencia vital, ¿verdad? Porque la existencia de ese mecanismo valvular permite la entrada de aire en la cavidad pleural, pero no su salida. Entonces, la presión en la cavidad pleural aumenta progresivamente debido a que no permite que éste salga. Entonces, provoca un colapso del hemitórax, ¿verdad?, que está afectado con la aparición de cierta hipoventilación también, con una hipoxemia y cierto compromiso también circulatorio, ¿verdad?, con esa disminución de ese retorno venoso y en consecuencia del gasto cardíaco. Y también tenemos el neumopericardio, que el pericardio, ¿verdad?, está formado por esa capa exterior del tejido conjuntivo que ayuda a mantener lo que es el corazón en su lugar, ¿verdad? Lo protege de lo que son la inflamación, actúa como una barrera contra las infecciones. Y esto básicamente consiste, ¿verdad?, en la presencia de aire en el espacio pericárdico, y el diagnóstico, ¿verdad?, clínico es muy difícil. Entonces, por lo general, en esta parte son pacientes bajo ventilación mecánica que súbitamente se deterioran, ¿verdad? Y presentan lo que es cianosis, ¿verdad?, esa coloración azulada de la piel, presentan bradicardia, hipotensión, un choque refractario, también un tratamiento farmacológico, ¿verdad? Requieren maniobras de reanimación incluso. Y el diagnóstico de todas esas formas puede ser comprobado mediante lo que es un rayos X de tórax. A pesar de la mejora en la atención obstétrica neonatal, muchas veces este síndrome pasa desapercibido en los hospitales. El síndrome de aspiración meconial sigue siendo un trastorno neonatal con una alta morbilidad y mortalidad. Sin embargo, esa patología es prevenible, pero sin tomar las medidas preventivas adecuadas para cada caso según la gravedad que presenten, estos recién nacidos pueden generar muchas más complicaciones. La lesión pulmonar causada por meconio es compleja y se puede atribuir a la obstrucción mecánica de las vías respiratorias, la neumonitis química e hipertensión pulmonar, todas anteriormente vistas. Entre las estrategias preventivas, la inducción electiva del parto en embarazos en o más allá de 41 semanas se asoció con una reducción significativa en la incidencia de síndrome de aspiración meconial. Es importante recordar siempre, ¿verdad?, que los síntomas de distrés aumentan durante las primeras 24 horas y algunos de estos pacientes requieren ventilación mecánica, que fue uno de los manejos que vimos anteriormente. Eso es todo de mi parte, espero que les haya gustado y muchas gracias por su atención.